Tu es qui venturus es, annalium expectamus. Es extraña esta pregunta que encarga Juan a dos de sus discípulos que vayan a hacer a su primo. Estaba en la cárcel el precursor. Escuchaba un día y otro las obras magníficas del taumaturgo divino, Jesucristo bendito. Y no es que titubease en su fe, no. Así lo quieren los exegetas modernistas, que son hoy tantos. Porque no beben en las fuentes cristalinas de los padres de la Iglesia. Si así lo hicieran, verían que San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y San Hilario de Poitiers, por ejemplo, por citar solo a los más salientes, leen este texto en la clave siguiente. Miró en esta pregunta Juan, dice el último de los tres, Hilario, el gran teólogo de la Trinidad. Miró Juan no a su propia ignorancia, sino a la de sus discípulos. O sea, Juan está haciendo esta pregunta por nosotros, que también somos indirectamente sus discípulos. No para que Jesús disipe las dudas de fe de aquel que había sido confirmado en gracia en el seno de Isabel, su madre, a través del encuentro de María Santísima en la visitación. No podían caber en el corazón del precursor dudas de fe, sufrimientos y luchas sí, sinsabores al verse encarcelado, prisionero, por decirle, aquellos santos eran libres, a Herodes, que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. ¿Qué diría hoy Juan Bautista del tan traído y llevado debate dentro hay de la Iglesia sobre la posibilidad de la comunión para los adúlteros? Non licet. Y entonces Herodes, seducido no por una, sino por dos mujeres, mandará cortar la cabeza de Juan Bautista. Por tanto, estaba sufriendo, sí, atormentado, si queremos, psicológicamente, zarandeado en su sensibilidad, pero no era una duda de fe. Él manda a sus discípulos para que ellos obtengan de Jesús esta respuesta. El Señor no manifiesta extrañeza o contrariedad. No se revela incómodo al ser interrogado indirectamente por Juan, sino que responde con la mansedumbre habitual del corazón de Jesús. Id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que los pobres son evangelizados. No que a los pobres se les da de comer, también podía haberlo dicho el que multiplicó los panes y los peces, sino que los pobres de doctrina, los pobres caídos en la indigencia absoluta del pecado, son evangelizados. Porque así ha procedido siempre la Iglesia. Ha dado pan con una mano y con la otra la gracia de Dios. Pero si con las dos ha dado pan, no le ha quedado ninguna para dar el Evangelio. Esto es lo que responde Jesús. Por tanto, no tenemos que esperar a otro. Tal es nuestra seguridad, nuestra serena certidumbre, nuestra paz y nuestra esperanza. No tenemos que esperar a otro. ¿Y por qué estamos hoy esperando entonces? Dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el cristiano que confía o espera o tiene ilusiones en un cambio de gobierno, de leyes. Al final, ninguna ley, ninguna constitución vale para nada si no se basa en Cristo Rey, el único verdadero gobernante de las naciones, porque Él no busca poder, sino amor. Cuando nosotros
ponemos nuestras miras en seguridades humanas, aunque sea con el noble propósito de que cambiando ciertas estructuras por otras de colorido diferente van a cambiar las cosas, estamos siendo muy torpes. Todo pasa, las estructuras y legislaciones, los parlamentos y gobernantes, las constituciones y sistemas políticos, aunque hayan sido muy jaleados, idolatrados y sacralizados por los pobres necios e ignorantes, que no beben más del veneno que les inoculan los medios de comunicación o la opinión imperante. Nosotros somos de Cristo Rey, no de nadie más, y por eso no descansamos en ninguna ley humana, mucho menos si está, por más que dé nombre a todas las plazas de los pueblos de un país, excluye sistemáticamente a Dios y abre la puerta a esa plaga pestilencial del divorcio y al crimen abominable del aborto. Nosotros no nos apoyamos en leyes humanas, sino en la medida en que éstas coincidan y rimen con la ley divina, porque no queremos escuchar un día de labios del hacedor de la única ley esta palabra terrible: no os conozco, apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y sed y no me disteis de beber. Tuve hambre de vida en esos millones de niños que no podían clamar en el seno de sus madres, y cooperasteis con vuestros votos a un partido o a otro a matarlos. Tuve hambre de familias santas, la única célula de la sociedad. Y vosotros, los que os escandalizabais al principio, después disteis en vuestras propias familias carta de ciudadanía al divorcio y a uniones adulterinas o aberrantes. Tuve hambre de verdad en la educación de los niños y jóvenes, y con vuestra pasividad vosotros favorecisteis sistemas educativos marxistas e idólatras de un materialismo descerebrante y pansexualista. Tuve hambre de paz y cooperasteis a sembrar la discordia a través de la aceptación, al menos tácita, de separatismos disgregadores y de nacionalismos exacerbados. Esta es nuestra situación. Mientras tanto, aplaudir, a cantar y a festejar, como los imbéciles o los pobrecitos, borrachos o drogados, que no son conscientes de lo que hacen. No tenemos que esperar a otro. Ha venido Cristo Rey, en las entrañas purísimas de una Virgen Inmaculada. No ha venido por el sufragio de la mayoría de unos votos, no, porque la democracia, como decía Platón, es el sistema político más bello a los ojos de los necios, y por la democracia fue Jesús rechazado y Barrabás preferido. Jesucristo ha venido a salvarnos, ha venido a traernos la verdad. Jesucristo ha venido a enseñarnos el amor. No tenemos que esperar a otro, porque no vendrá otro, sea quien sea, por salvador que nos parezca. Ha venido Jesús y hemos visto lo que está haciendo. Los que estaban ciegos y leprosos y sordos y muertos por el pecado, andan y ven y resucitan y quedan limpios. Donde no había paz ni luz, la oscuridad y la guerra se ponen en fuga porque ha venido Jesucristo. Donde no existía la unión, han desaparecido las discordias y divisiones porque ha venido Jesucristo. ¿Y nosotros qué hemos salido a ver? Como nos pregunta Él. Arundinem vento agitatam, una caña movida del viento.
Estos son los personajillos de hoy. Cañas, huecas y quebradizas. ¿Es esto lo que esperamos ver cuando nos ilusionamos con un futuro horizontal sin mirar hacia arriba? ¿Qué hemos salido a ver? ¿Hominem mollibus vestitum? ¿Un hombre delicadamente vestido, con la indumentaria del prestigio, de la fama, de los aplausos mediáticos? ¿Qué hemos salido a ver? Porque ecce qui mollibus vestiuntur, indomibus rebus sunt. Los que visten tan bien, viven en buenas casas, tienen mucho dinero para comprarlas. En los alrededores de Madrid, en cualquier pueblo, por ejemplo, Galapagar, estos ya viven muy bien. No tenemos que ver a nadie más que al que vive en el sagrario. No esperemos en más. Conservemos el corazón en paz. Recemos. No nos desalentemos. El momento está apremiante. La noche está avanzada. El día se echa encima. Dejemos, pues, las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Oremos, hagamos penitencia, querámonos, no perdamos el tiempo en lamentaciones estériles, formemos bien nuestra conciencia, no desperdiciemos minutos u horas preciosos con esa catequesis diabólica que son la televisión o el internet en tantos casos. Dialoguemos, comuniquémonos en familia, sonriamos juntos en la medida en que nos permitan congregarnos y vivamos en paz. No tenemos que esperar a nadie. El que tenía que venir ha venido ya. Trajo una ley, la que no ha pasado después de 2000 años, el Evangelio. Todas las otras han tenido fecha de caducidad. Más de media docena de constituciones ha habido ya en España. Sistemas de gobiernos los que queramos. Solo en el siglo XIX, tantos como años de la centuria. Más de 100 gobiernos. Pobre España nuestra. Tan zarandeada, tan baqueteada. Sin embargo, sigue mirándola con una dulce sonrisa de paz su celestial patrona, la Inmaculada Virgen María, porque sabe que esta España está consagrada al corazón de Jesús, regada por la sangre de muchos mártires, de muchos, de los romanos, de los árabes, de los comunistas, aunque ahora se dice que son del siglo XX, como si el siglo XX hubiera matado a alguien. España está muy bendecida por Dios, es muy predilecta de su corazón. No hay que temer, hay que confiar en el Señor, hay que orar mucho, buscar la soledad del sagrario o de nuestra habitación, abrir la Sagrada Escritura, el Kempis, la vida de los santos, buscar amistades buenas que nos hagan hacernos espaldas unos a otros, estar alegres, conservar el corazón humilde, ir por la vida con la frente muy alta, sin que esto suponga mirar a nadie por encima del hombro, pero sabiéndonos en posesión de la verdad, no porque nosotros la poseamos a ella, sino porque la verdad nos posee a nosotros. Y nosotros, por la misericordia infinita de Dios, de ser hijos de ira, hemos pasado a ser hijos suyos, hijos de Dios. ¿No son estos suficientes motivos de esperanza? ¿A qué turbarnos? ¿A qué salir al desierto, que es nuestra sociedad de hoy, a mirar una caña hueca agitada por el viento? ¿A qué preocuparnos por los que viven en regias mansiones y se visten con la invulnerabilidad de los que han acarreado un blindaje mediático para hacer lo que quieran con los demás? Todo esto no nos tiene que turbar. Hemos de repetir muchas veces, con la confianza de un niño
que se acurruca seguro y pacífico en brazos de su madre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Vivir así el Adviento será vivirlo cristianamente, sin esperar a nadie más que a Jesús. Hasta lo más santo nos estorbaría de él. Hasta esperanzas intraeclesiales que nos llevaran a pensar que las cosas tienen que cambiar de una manera inmediata, evidente. Solo Dios, Él conduce la historia. Él triunfará, mejor, ha triunfado ya. Lo sabían los 10.000 mártires de nuestra cruzada cuando morían gritando: ¡Viva Cristo Rey! Lo sabemos nosotros cuando vivimos también gritando ¡Viva Cristo Rey! Y cuando pedimos la gracia de morir un día exclamando ¡Viva Cristo Rey! Que pueda decirse de nosotros lo que San Pablo decía a sus queridos cristianos de Roma en esa frase que ha sido la última de la epístola que hemos leído hoy. Deus Spei repleat vos omni gaudio. El Dios de la esperanza os llene de toda alegría et pace incredendo, y que Dios os llene de paz en el creer, porque solo quien tiene fe tiene paz. Ut abundetis in spe et virtute Spiritus Sancti, para que abundéis no en dinero y comodidades, no en tranquilidades humanas o prestigios, no, nada de eso nos lo llevaremos a la sepultura, para que abundéis in spe, en esperanza y en la fuerza del Espíritu Santo. María Inmaculada nos conceda esta gracia, la de que cada uno de nosotros y aquellos a quienes tratamos vivamos así, in pace incredendo, en paz porque creemos y esperamos, no a nadie, solo a Jesús, que ha venido a salvarnos. Así sea.